Que Dios te bendiga, Gálatas capítulo 5, versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Vamos a meditar más en este versículo, pero en esta mañana quiero dejarte un breve pensamiento, puesto que esto es la escarcha, no es un estudio profundo teológico, sino una forma de alimentarnos en la mañana y llevarnos un pensamiento con nosotros que nos ayude. Estas palabras de Pablo acerca de la carnalidad, quiero hablar de esto brevemente, el dilema de la carne. En el Nuevo Testamento el término carne siempre se entiende como lo opuesto al espíritu. Pablo lo pone siempre como lo que confronta al espíritu y algo natural que está en nosotros. Es decir, que tiene que ver mucho más que con el simple tejido muscular, sino con todo eso que está dentro de nosotros que se opone a Dios. Es un concepto que ya estaba presente en el Antiguo Testamento, pero que en la época de Pablo también está en la sociedad, en los filósofos. Platón habla de estas cosas también, los gnósticos tienen esto de la espiritualidad, la parte inmortal del ser humano que se opone a la otra, que es la humana. Pero hay un par de diferencias entre la filosofía griega y el Evangelio en cuanto a esto de la carne. La primera diferencia es que mientras que para los filósofos el tema de la humanidad, la carnalidad, tenía que ver con los apetitos de la comida y sexuales, etc., para Pablo va mucho más allá, es mucho más que esos apetitos, es todo aquello que se opone a Dios y que tiene que ver con nuestra mentalidad, tiene que ver con la sociedad en la que vivimos, tiene que ver con nuestra voluntad, tiene que ver con el Estado, las tradiciones, las filosofías, la moda, el espíritu de la época, todo lo que se opone a Dios. Y la otra gran diferencia es que en la filosofía griega es como que hay una lucha interna, como si hubiera dos almas dentro de mí y tengo que luchar, esa parte inmortal tiene que luchar contra la parte temporal, mientras que en el Evangelio nos queda muy claro, claramente establecido, y Pablo lo dice claramente, que lo único que puede vencer a la carnalidad en nosotros, a esa debilidad moral, porque eso es la carnalidad, nuestra debilidad moral, lo único que lo puede vencer es el Espíritu de Dios. Es decir, el nuevo nacimiento, es decir, el poder del Evangelio. Y te dejo esto en esta mañana. Qué poco hemos entendido el Evangelio, o qué poco han entendido el Evangelio los que usan el mensaje de la gracia como excusa para el pecado, como ocasión para la carne. Los que viven un cristianismo teórico y viven embriagándose, entregándose al pecado, jugueteando y coqueteando en la línea de lo permitido y lo no permitido, y siempre como excusa diciendo que es que estamos en la época de la gracia, que es que estamos en la época de la fe, que ya no estamos bajo la ley. Qué poco han entendido el Evangelio quienes así actúan. Te dejo esas palabras de Pablo: no uses tu libertad como ocasión para la carne. Y esta es nuestra escarcha de hoy. Te invito a que medites en ello. Vive la libertad de Cristo, vive la gracia del Señor Jesucristo, pero cuida siempre, porque este es el equilibrio que tenemos que buscar todos los que somos hijos de Dios y hemos entendido este mensaje. El equilibrio de que no estés usando la gracia de Dios como excusa para tu pecado. Te dejo un par de versículos para complementar del propio Pablo en 1 Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y en 1 Corintios 6, 10, él añade, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Piensa en qué cosas te dominan, porque precisamente en las que te dominan en tu carnalidad, el Espíritu de Dios quiere penetrar, quiere darte luz y quiere que vivas también su libertad en esas áreas. Medita en ello. Brilla por Jesús y que Dios te bendiga.